Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice: por una tubería se introduce un gas a presión de 50 libra-fuerza por pulgada cuadrada a una temperatura de 10 grados Celsius, siendo la velocidad de 10 pies por segundo. Okay, aquí están los datos de entrada. Esto dice que va a entrar a una tubería, ¿no?, con esas condiciones, y bueno, va a llegar hasta un punto donde la presión va a ser de 2 libra-fuerza por pulgada cuadrada, ¿correcto? Entonces ese punto tenemos. Te preguntan cuál es la temperatura y la velocidad del gas en el punto de salida, ¿no? Entonces te preguntan estos dos datos de salida y te dicen asumir que el gas es ideal, que el proceso es adiabático y que el Cp del gas es igual a 0.46 kilocaloría por kilogramo grado Celsius. Te dicen además que el diámetro de la tubería es 2 pulgadas, su diámetro interno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos. Correcto, para poder determinar estas dos variables, que una es una variable termodinámica y la otra es la velocidad de salida de esta tubería, o sea, la velocidad de salida del fluido en esta tubería, y para ello, para determinar una condición termodinámica de salida, pues vamos a realizar un balance de energía, ¿no? Y en este caso tenemos un proceso de tipo FES, un proceso de flujo estable o estado estable. ¿Correcto? Entonces la ecuación de balance sería la siguiente, donde podemos eliminar los términos que le corresponden a la diferencia de energía potencial, que básicamente estos términos, la gravedad por el nivel de altura 1, que es Z1, y el Z2 también, ¿no? Por el hecho de que están a un mismo nivel. Nunca te dice que es una tubería que está en vertical o de manera diagonal, ¿no? Entonces se asume lo más conveniente, que es una tubería horizontal. Por ende, que el nivel se puede eliminar y la variación de la energía potencial la podemos despreciar. ¿Correcto? Bien, también podemos despreciar, o mejor dicho, eliminar la transferencia de calor debido a que te dicen que el proceso es de tipo adiabático. ¿Okay? Y por último eliminamos la potencia, porque este proceso, o en este proceso, pues no se genera ni se requiere de potencia para que se dé. Entonces eliminamos ese término, sabiendo además que los flujos másicos tanto en la entrada como en la salida son los mismos, ¿no? Sería la conservación de la materia. Correcto. Teniendo todo esto en cuenta, pues simplificando, se obtiene una ecuación de este tipo. Bueno, donde H1 y H2 son la entalpía de entrada y de salida respectivamente, y las velocidades 1 y 2, las velocidades de entrada y de salida respectivamente. Bien, ahora acomodando un poco, vamos a pasar a restar esta entalpía 2 al otro lado a la izquierda. Tenemos esto, y esta velocidad o este término de energía cinética en la entrada lo vamos a pasar a restar al otro lado. Factorizando el término 2, tenemos esta expresión de aquí. Pero recordando, H1 menos H2 vendría a ser la menos variación de la entalpía, ¿cierto? Ya que entalpía 2 es la final y H1 es la inicial. Si fuese esto al revés sería delta de H, la variación de la entalpía, pero como está de esta manera sería menos la variación de la entalpía. Y bueno, la variación de la entalpía, recordando por definición, es la integral del Cp, que viene a ser el calor específico del gas, multiplicado por la diferencial de T, desde una temperatura 1 o inicial hasta la temperatura final del proceso. Bien, colocamos este símbolo menos que se anteponía a la variación. Y bueno, además sabiendo que el Cp del gas es constante y te lo dan de dato, entonces lo sacamos fuera de la integral, ya que no depende de la temperatura en este caso, y la integral de la diferencial viene a ser simplemente la temperatura, y evaluando en estos dos índices, inferior y superior, sería la diferencia. Correcto. Ahora simplemente reemplazamos este término, que es Cp por T1 menos T2, aquí, en esta ecuación anterior, y tenemos la siguiente ecuación que se puede ver aquí. Correcto. Entonces, para poder reemplazar correctamente los términos de velocidad, Cp y temperatura, debemos uniformizar las unidades y todo lo vamos a pasar a sistema internacional.
Bien, entonces la temperatura 1 era 10 grados Celsius, lo que es equivalente en grados Kelvin a 283,15. La velocidad lo vamos a pasar a metros por segundo, eran 10 pies por segundo, lo pasamos con este factor de conversión y tenemos 3.048 metros por segundo como velocidad de entrada. Y bueno, el calor específico del gas viene a ser 0.46, dato del problema, en unidades de kilocaloría por kilogramo grados Celsius. Y vamos a pasarlo de kilocaloría a joule, ¿no? Entonces utilizamos este factor de conversión y obtenemos 1924.64, acá debería ser joule, ¿ok? Es joule por kilogramo grados Celsius. Bien, entonces ya teniendo uniformizados estas unidades, reemplazamos todo en esta ecuación y tenemos lo siguiente, donde podemos observar que tenemos solo una ecuación, pero las dos incógnitas que queremos determinar, ¿cierto? Entonces vemos que con un balance de energía no es suficiente para poder determinar las propiedades de salida que necesito, y entonces vamos a recurrir a un balance de entropía. Bien, realizamos un balance de entropía para un proceso adiabático y asumimos la reversibilidad del proceso. Bien, lo que me indica que va a ser un proceso isentrópico, por ende la variación de la entropía viene a ser 0. La variación de la entropía para un gas ideal, como nos especifica el problema que asumamos, tiene la siguiente fórmula, ¿no? La integral del Cp sobre T, la diferencial de T, menos la constante universal de los gases ideales R, por logaritmo natural del cociente de presiones final menos inicial. Entonces, acomodando este término, pasando el que está restando al otro lado, obtenemos esta expresión. Ahora desarrollamos la integral, la diferencial de T entre T, la integral de eso viene a ser el logaritmo natural, evaluado en estos dos puntos resulta lo siguiente, y obtenemos esta expresión. Ahora, acomodando un poco, utilizando las propiedades de logaritmos, pasamos el Cp como exponente aquí y el R como exponente aquí. Y bueno, sabiendo que el logaritmo pues de un término es igual al logaritmo del otro, entonces los argumentos serían iguales, y eso es lo que tenemos aquí. Despejando finalmente T2 de esta ecuación, tenemos que T2 va a ser igual a la temperatura inicial 1 multiplicado por el cociente de presiones elevado a la constante universal de los gases ideales entre el Cp del gas, ¿no? Bien, tenemos la temperatura 1, claro, tenemos la presión 2, sí, nos la especifican, la presión 1 también. La constante ideal de los gases, la constante universal de los gases ideales, obviamente es un dato que siempre debemos conocer, y el Cp te lo dan también en el problema. Entonces, como se puede observar aquí, este cociente de R y Cp debe ser adimensional para que cumpla todo en la ecuación aquí, para poder sacar la temperatura 2 en las unidades correctas. Bien, pero lo que pasa es que tenemos lo siguiente, ¿no? El Cp del gas está en kilocaloría por kilogramo grado Kelvin. Bueno, el dato es en grados Celsius, ¿no? Pero bueno, es una variación aquí. Entonces la variación en grados Celsius es lo mismo que la variación en grados Kelvin, así es que no hay problema que yo lo ponga de esta manera. Y el R, por su parte, para un gas ideal cualquiera, ¿no? Es 1.987 kilocalorías kilomol grado Kelvin. Entonces tenemos un problema aquí que se tiene en base molar, esta constante universal de los gases ideales. Y eso es así. Entonces debemos pasar este kilomol a kilogramo para poder uniformizar las unidades y poder operar bien con esta ecuación. Lo que vamos a hacer es, bueno, debido a que debemos uniformizar las unidades de Cp y R, se va a necesitar la masa molecular del gas y lo vamos a asumir que la sustancia o el gas ideal del que se habla es metano. Entonces, si es metano, entonces la masa molecular es de 16 kilogramos por kilomol. Por ende, la constante universal sería el valor que tenemos aquí multiplicado por cada kilomol tiene una masa de 16 kilogramos, ¿no? Cada kilomol de metano. Entonces obtenemos este valor con estas unidades para la constante universal. Ya teniendo uniformizadas las unidades, procedemos a reemplazar en la ecuación de aquí para la temperatura 2.
y podemos determinar, ya que la temperatura 1 era 283,15 grados Celsius, perdón, grados Kelvin, la presión final era de 2 librafuerza por pulgada cuadrada y la inicial era de 50 librafuerza por pulgada cuadrada. Así que no es necesario transformar, ya que las unidades aquí se van a cancelar. Entonces simplemente pongo 2 entre 50 y elevo a R sobre Cp, ¿cierto? Entonces ya todo correcto con las unidades uniformizadas entre R y Cp. Y simplemente operamos y resulta la temperatura 2 de 118.744 Kelvin. Bien, finalmente con la temperatura ya podemos determinar en el balance de energía la velocidad que queríamos, ¿no? Que era la velocidad de salida. La temperatura 2 o la temperatura de salida era una de las variables que te pedían en el problema, pero también la velocidad. Reemplazamos en la ecuación del balance de energía, despejamos este término y simplemente sacamos la raíz cuadrada de esto y obtenemos la velocidad a la salida de la tubería. Obteniendo este resultado en metros por segundo y transformándolo a pies por segundo es 2609.77. ¿Por qué lo transformamos? Porque en estas unidades nos dieron el dato inicial. Entonces es lógico volver a dichas unidades en la magnitud respuesta, que en este caso es la velocidad de salida. Igualmente hacemos para la temperatura de salida. Lo teníamos en Kelvin, pero inicialmente la temperatura de entrada que te dan está en grados Celsius, por lo que hacemos la misma transformación y lo pasamos a grados Celsius, siendo la temperatura de salida menos 154.406 grados Celsius. Y así terminamos el problema. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su atención. Y si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban todas las notificaciones. Por mi parte, esto sería todo y nos estaremos viendo en la próxima.